Cordial saludo. El día de hoy he decidido traerles la ley 1266 del 2008, el decreto que la reglamenta, el 2952 de 2010, y el decreto y una parte del capítulo quinto de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que reza sobre la protección de datos personales. Pero ¿qué son todas esas normas? Vamos a hablar de los reportes, para que todos ustedes me entiendan. Vamos a hablar de un tema muy interesante: los reportes a las centrales de riesgo. Esto no tiene ese nombre de forma técnica, pero es una forma de que ustedes entiendan de qué les voy a hablar. Es el reporte que en la calle casi siempre la gente dice reporte a Datacrédito, pero que también puede ser a Cifina, a Procrédito o a cualquiera de las entidades que presten ese servicio de bases de datos para deudores, no siempre morosos, y eso lo vamos a aclarar ahora, sino personas que acceden a créditos y se reportan en esas bases de datos que administran las entidades que acabo de mencionar. Digamos que el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, que como ustedes saben otorga unos derechos fundamentales en sus primeros artículos de esa Constitución, pues el 15 es el derecho al buen nombre, que también dice en ese mismo artículo al habeas data, es decir, a la libertad de datos, a que los datos estén claros, a que sean serios, veraces, que se esté recogiendo verdaderamente la información que yo me merezco y no que haya un error que pueda violarme ese derecho, como lo acabo de decir, al habeas data. Entonces esta ley 1266, que es conocida como la ley de habeas data 1, recoge ese artículo 15 y lo desarrolla diciendo cuáles son esos derechos que tienen los ciudadanos ante estas centrales de riesgo, ante estas fuentes de información, ante estos usuarios de la información, para posteriormente amparar los derechos y que se proceda de forma correcta a la hora de reportar a un ciudadano. Yo sé que este es un tema muy importante y que a la gente le interesa mucho, y por eso quise traerlo el día de hoy. Hay un titular de la información. ¿Y quién es ese titular de la información? Pues usted, yo, que estamos constantemente en el mercado, que estamos constantemente en el flujo de mercancías, y entonces muchas veces lo hacemos a crédito. Y cuando cumplimos la obligación tenemos derecho a un reporte positivo, que desde aquí hago el llamado a todos ustedes para que lo hagan valer, porque hay muchas empresas que son felices reportando negativamente, pero a la hora de reportar positivamente, como eso tiene un valor, como les vale plata, entonces se hacen los manuelos, los de la vista gorda, y no hacen los reportes positivos, a los que desde aquí les digo que tienen derecho, porque se supone que están allá reflejando su vida crediticia. No es justo que una empresa que reporta negativamente, cuando yo le saco 4, 5, 6 créditos, ahí sí no reporte positivamente y no me permita tener ese historial crediticio que me faculte para que otras empresas me presten. Entonces, primera explicación de este video, para que la tengan clara: hay obligación de los operadores y de las fuentes y de los usuarios de reportar positivamente a los ciudadanos, porque de lo contrario estaríamos ante la ley del embudo, ¿cierto? Cuando es negativo lo reporto, pero cuando es positivo, como me vale plata cada reporte, entonces no lo hago. Usted sería entonces un titular de la información. Y hay una fuente de información, que es esa empresa en la que usted saca un crédito, y ese crédito pudo pagarlo, entonces positivo, o no pudo pagarlo, entonces hay un reporte negativo. Hay un operador de la información, que en este caso sería la central de riesgo, que es como la conocemos todos, y un usuario, que es la empresa que cuando le va a hacer un crédito a usted consulta si tiene o no tiene derecho a ese crédito de acuerdo con esa información que tiene ahí. Pero ¿qué deberes tienen las fuentes de información? Es decir, esa empresa que me va a reportar negativo o positivamente. Pues que debe garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable. Reportar de forma periódica y oportuna todas las novedades, tanto las positivas como las negativas. Rectificar la información cuando sea necesario. Resolver los reclamos y las peticiones del titular. Hay una muy importante: informar al operador que la información se encuentra a discusión por parte del titular. Es decir, que si me aparece ahí ese reporte negativo, pero yo reclamé mediante un derecho de petición, ahí debe figurar que eso está en reclamo, para que quien me vaya a hacer créditos en lo sucesivo pueda ver que, a pesar de que tengo el registro, lo estoy reclamando porque lo considero injusto. Pero además esas fuentes tienen unos requisitos especiales, que son, por ejemplo, actualizar mensualmente la información suministrada a ese operador, a Datacrédito, a Cifina, a Procrédito.
Otra cosa muy importante, antes de un reporte negativo de la información, esa fuente debe con 20 días de antelación reportarme a mí que me va a mandar a esas bases de datos. Me debe notificar: señor Jorge Mario Cuartas, me permito informarle que usted será reportado a Data Crédito porque no ha pagado una obligación. ¿Por qué 20 días antes del reporte? Porque lo que se busca es que yo, por ejemplo, diga: no, es que yo ya pagué. ¿Por qué me van a reportar si yo ya cumplí con mi obligación de pagar? O que yo efectivamente vea que no he pagado, pero era un olvido, entonces pague la obligación. Cualquier reporte de información que incumpla con este requisito es nulo, y entonces tendrán que bajarme de la base de datos porque fue incorrectamente llevado a cabo. Es muy importante que tengan claro eso, porque muchas veces uno le dice a las personas: ¿y le enviaron la notificación previa? No, a mí no me enviaron nada. Pero resulta que la misma norma faculta para que esa notificación previa se hagan las facturas donde le están cobrando a usted esa mercancía. Dice la norma que debe ser en un lugar legible, entonces usted tiene que fijarse muy bien que no le haya llegado esa factura, porque hemos hecho peticiones a mis clientes, a quienes yo asesoro, les he hecho peticiones con base en la información que ellos me dan, y lo que me han contestado es: efectivamente sí se le había hecho, pero en la factura. Abogado, usted no leyó, por la información mal suministrada por parte de mi cliente en su momento. Entonces ya saben que además esa información, ese reporte previo, puede hacerse verbalmente siempre y cuando se quede grabado, porque la empresa puede decir: yo lo notifiqué pero verbalmente, pues deberá probar que me hizo una grabación en el que me decía que me notificaba que se iba a reportar a Data Crédito, a Cifin o a Procrédito. Transcurridos esos 20 días calendario, la fuente podrá remitir la información al operador. Recuerden, hay otros mecanismos como el verbal, y se manejaría entonces de la forma en que les digo, con una grabación. Llegamos a un tema muy importante, y es los periodos, lo que más le preocupa a la gente. ¿Cuánto tiempo puedo estar reportado? Y aquí hay que hacer varias claridades, y que yo espero que me entiendan, para que ustedes vayan a su información y vean en qué situación están ustedes. Sabemos entonces que hay una información en ese operador porque yo estaba en mora en la obligación. ¿Cuánto tiempo debo permanecer en mora? Debo permanecer allá reportado. Entonces miren lo que dijo la Corte Constitucional, lo que dice la Ley 1266 de 2008, lo que dice la sentencia C1011 de 2008 también, respecto a los reportes a centrales de riesgo. Si la mora es inferior a 2 años, es decir, usted estuvo reportado menos de 2 años, el reporte negativo será del doble del tiempo que usted permaneció en mora. Es decir, si usted estuvo 15 meses en mora, el reporte será de 30 meses. He visto algunos videos en la web de empresas muy reconocidas de asesoría jurídica que dicen que en ese caso no podría ser de ese doble. No estoy de acuerdo con esos profesionales del derecho, porque la norma es muy clara y dice que si es inferior a 2 años, es decir, 24 meses, en ese caso se doblará. Entonces, si usted estuvo reportado, si estuvo en mora 10 meses, serán 20. Si estuvo en mora 15 meses, serán 30. Es así como lo dice la norma, y también como lo dice la sentencia C1011 de 2008 de la Corte Constitucional. Pero ¿qué pasa si su mora fue de más de 2 años? Pues que la norma dijo que ahí no se podrá el doble, porque se mataría, perdónenme la expresión, por mucho tiempo comercialmente a las personas. Entonces dijo: si la mora es de más de 2 años, solo podrá permanecer reportado hasta 4 años. Esa es la edad máxima, la fecha máxima en la que yo puedo estar reportado, 4 años. ¿Para qué? Para no matar comercialmente a esas personas después de que efectuaron el pago, porque ese es otro tema muy importante. La gente dice: ¿y por qué no me han borrado si han pasado tantos años? Porque la misma ley 1266 dice que este tiempo se empieza a contar desde que usted efectuó el pago. Una vez usted pague, se empezará a correr el término, o del doble del tiempo en mora si es menos de 2 años, o de hasta 4 años si es de más de 2 años. Aquí hay un tema que es muy importante, y es que no solamente el pago extingue las obligaciones. Recuerden que hay otros modos de extinguir las obligaciones: la dación en pago, la prescripción. Hay una cantidad de figuras en el Código Civil que
extinguen las obligaciones. Y hay una que se llama la prescripción. Hay una cosa que se llama prescripción extintiva. Es donde yo dejo de deber, para que me lo entiendan, algunos abogados puristas con los que ya me he encontrado y han hecho algunas críticas a estos videos, me dicen que me falta técnica, pero yo lo que quiero es enseñarles a ustedes cómo se maneja. Entonces le pido excusas a estos puristas del derecho para decir que esa prescripción es como una especie de extinción, es una figura por medio de la cual dejo de deber, no por el pago, sino porque usted no me cobró dentro del tiempo que era pertinente. Entonces mire lo que dijo la Corte. Si yo nunca pagué, es decir, yo nunca tuve plata para pagar, pero han pasado más de 10 años desde esa obligación, desde que se hizo exigible esa obligación, desde ahí empieza a correr la caducidad del dato negativo, es decir, los 4 años que voy a permanecer reportado empiezan a correr desde esos 10, lo que quiere decir que estaré reportado a Data Crédito 14 años, así no pague, y ahí me tendrán que borrar. No podrá ser 14 años un día, ni 2, ni 5 días, ni 10, sino que solo 14 años. Y ustedes me dirán, pues toda la vida, sí, pero por lo menos no va a estar efectivamente más de 20, 30 años reportado, porque no se aplica aquí lo del doble del tiempo en la mora. Entonces es muy importante, si han pasado más de 10 años, hay gente que me dice, uy, yo tengo una deuda de teléfonos, pero eso ya lleva como 11 años y yo sigo ahí reportado. Entonces usted sabe que a partir de que se cumplieron 10, empiezan a correr los 4 para que lo tengan que bajar de Data Crédito. Algunos abogados, he visto que suben videos también a la red, donde dicen que son 10 años y que lo tienen que bajar. Pues así no es como lo ha dicho la Corte. Pueden estudiar el tema para que vean que tengo razón, y ustedes tendrán que esperar los 10 años, cuando no se paga, lo aclaro, y los 4 años siguientes, que es donde ya empieza a caducar el dato negativo. Conclusiones entonces de este video para que ustedes lo hagan valer. Obligación de las empresas de hacer reportes positivos, no solamente negativos. 20 días antes de reportarme a Data Crédito me deben notificar que me van a reportar. Uno que olvidé decir anteriormente, deben pedirme o solicitarme el permiso o la autorización, que eso generalmente lo hacen al momento del crédito. Entonces yo le voy a hacer un crédito, le solicito esa autorización para remitir la información en caso de que usted incumpla. Y por último, si la deuda es menor de 2 años, el reporte será de 4 años. ¿Y desde cuándo se empieza a contar eso? Desde que pagué, quiero que quede totalmente claro, o desde que se extinguió la obligación por cualquier medio. Para el caso de la prescripción lo aclaré, 10 años, y a partir de esos 10 años empezarán a correr los 4 años. ¿Qué pasa por último si la obligación mía estuvo en mora más de 2 años? Es decir, por allá 25, 30 meses, el máximo de reporte podrá ser de 4 años a partir de que pague, y a partir de esa fecha, discúlpenme la redundancia, a partir de esa fecha se podrá exigir mejor que esa empresa me tenga que retirar de la base de datos de Data Crédito, Cifin o Procrédito. Muy importante entonces este video, yo espero que les sirva, que lo vean con calma, que lo pausen, que lo vuelvan a escuchar, para que cada uno de ustedes tenga claro qué es lo que tiene que hacer, y en caso de alguna duda, pues me la consulte en las redes sociales que aparecerán al final de este video, o en los teléfonos que allí mismo aparecerán. Yo espero que les sirva, espero que sea claro. En caso de que no, hagan las críticas correspondientes, como aquellos puristas del derecho a los que invito a través de este medio a que hagan sus propios ejercicios académicos, a que hagan la tarea de informar a la ciudadanía, y si desean hacer alguna crítica de manera constructiva a este ejercicio académico, pues los invito a que desde este espacio las hagamos, porque también estoy dispuesto a someterme a debates que tengan como único propósito que se favorezca la comunidad y que se enriquezca el conocimiento. Muchas gracias y espero que les haya gustado la presente información.